Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a la reunión de pared abdominal que está a cargo del Grupo A de San Vicente. La presentación la vamos a hacer mi compañero Juan Sebastián de la Universidad Javeriana de Bogotá y de mi parte, que soy residente de la Universidad de Antioquia. Entonces, el contenido de esta charla la vamos a dividir en una introducción y unas indicaciones del uso de la toxina botulínica. Vamos a hablar de sus ventajas y sus beneficios, qué tipos de toxina botulínica existen, cuál es la técnica de infiltración de esa toxina. Haremos una breve revisión de la evidencia que soporta esta terapia para finalmente dar unas conclusiones. Entonces, estas reuniones de pared abdominal surgieron aquí en el departamento con la idea de afianzar conocimientos en los temas de hernia de pared abdominal, especialmente en casos complejos. En reuniones pasadas, en meses previos, han tratado los temas de anatomía de la pared abdominal, anatomía de cirugía laparoscópica en hernia inguinal y la utilización de imágenes en pacientes que están en planeación quirúrgica de reconstrucción de la pared abdominal. El tema de hoy es el uso de la toxina botulínica en reconstrucción de pared abdominal. Entonces, en primer lugar, en cuanto a la anatomía, un repaso muy rápido, sobre todo para los estudiantes y para los internos. Recordemos que la cavidad abdominal, su principal soporte está dado por la musculatura más que por un soporte óseo, como se ocurre en otras partes del cuerpo. En ese sentido, la pared abdominal, las regiones más importantes son la región anterolateral y la región anterior. Los principales músculos de la pared son el músculo transverso abdominal, que es el más profundo de la parte anterolateral. Le sigue de profundo a superficial el oblicuo menor o el oblicuo interno, y por encima de él el oblicuo mayor u oblicuo externo. Cada uno de estos músculos tiene una capa fibrosa, su fascia, una capa de fascia que lo cubre por su cara anterior y su cara posterior, y al finalizar en la parte más anterior, cada uno de estos músculos, estas hojas anterior y posterior de cada uno de los músculos se fusionan formando una capa aponeurótica que se van a dirigir hacia la región medial, donde se van a encontrar los músculos rectos abdominales. Esos músculos rectos abdominales van a estar envueltos por diferentes capas de estas hojas aponeuróticas, y la capa que envuelve al recto abdominal varía de acuerdo al nivel en cuanto a cefálico o caudal de la pared abdominal, siendo la parte superior envuelto en su parte anterior por las dos hojas del oblicuo mayor y por la hoja anterior del oblicuo menor. Qué pena, un segundito. Y por las dos hojas del oblicuo, perdón, por las dos hojas del oblicuo mayor y por la hoja anterior del oblicuo menor, y la parte posterior por la hoja posterior del oblicuo menor y las dos hojas del músculo transverso del abdomen. Aquí hay una representación tomográfica en la que podemos ver estos mismos planos musculares, estando los rectos abdominales en la parte anterior, el transverso del abdomen, el oblicuo interno y el oblicuo mayor, y se alcanza a ver incluso la prolongación de las aponeurosis que envuelven, de la manera que les comenté, los rectos del abdomen. Como les decía, esta envoltura aponeurótica de los rectos abdominales varía de acuerdo al nivel de la pared abdominal en cuanto al sentido longitudinal, y en la parte inferior, más abajo de la línea de Douglas, que es por donde emergen las fibras posteriores de los músculos rectos abdominales hacia la parte anterior, es donde se da esta disposición en la que todas las hojas aponeuróticas de los músculos, tanto el transverso y los dos oblicuos, se van a ir hacia la parte anterior de estos músculos, es decir, solamente hay una hoja aponeurótica anterior. En la parte posterior solamente va a estar la fascia transversalis, la grasa preperitoneal y el peritoneo. Entonces, cuando hablamos de reconstrucción de pared abdominal, esencialmente nos referimos a pacientes que tienen un antecedente o un diagnóstico de una hernia, generalmente incisional, aunque también hay hernias ventrales que requerirán una reconstrucción de pared abdominal, pero es menos frecuente. Hay que hacer una diferenciación entre hernia incisional y hernia ventral. La ventral, por definición, es una hernia que no tiene un antecedente quirúrgico, que se da un debilitamiento de la línea media, de la línea alba, y a partir de allí se produce el prolapso del contenido herniario. Sin embargo, la incisional es aquella que es secundaria a una incisión quirúrgica en la pared abdominal. La clasificación según la Sociedad Europea de la Hernia
lo divide en M1, M2, M3, M4 y M5, siendo una distribución de distancia con un punto clave que son los 3 centímetros. De la apófisis sifoides a 3 centímetros por debajo es M1, del ombligo a 3 centímetros por encima y a 3 centímetros por debajo de él es M3, lo que está entre M1 y M3 es M2, del pubis a 3 centímetros por encima es M5 y lo que está entre M3 y M5 es M4. Los nombres de estas hernias van a ser subsifoidea, epigástrica, umbilical, infraumbilical o suprapúbica de acuerdo a si es de M1 a M5 respectivamente. Y cuando el defecto se localiza en la parte lateral del abdomen, lo vamos a denominar como L1, L2 o L3 si está en los flancos y la distancia, nuevamente el número a identificar es el 3, del ombligo hacia 3 centímetros por encima y hacia 3 centímetros por debajo es L2 y por encima de este límite hasta el reborde costal y por debajo hasta la cresta ilíaca serían los otros dos límites. Más posterior estaría L4, que es la clasificación de la hernia lumbar. Y finalmente, aparte de esta nomenclatura de M y L, debemos dar un valor al tamaño del defecto, especialmente en el eje transverso. Lo vamos a clasificar con la letra W y va a ser 1, 2 o 3, de acuerdo a si esta distancia es menor de 4, entre 4 y 10 centímetros y mayor o igual a 10 centímetros. Otra de las letras de la nomenclatura es la letra R, que habla de la recidiva o la recurrencia de estas hernias. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque los pacientes que van a tener una incisión mediana en el abdomen, al cabo de 2 años, el 2.8% de ellos va a tener una hernia incisional. Y de todos esos pacientes, una tercera parte van a requerir un reparo quirúrgico. La recurrencia tras un reparo quirúrgico puede ser tan alta como del 50% y este porcentaje aumenta con cada intervención que se hace en la reconstrucción de la pared abdominal. ¿Qué estrategias tenemos para corregir estos defectos? Desde el cierre primario, especialmente en defectos pequeños, y otras estrategias de reconstrucción de la pared abdominal, como son la separación anterior de componentes, la separación posterior de componentes o la liberación del músculo transverso abdominal. Factores en común de todas estas estrategias quirúrgicas, especialmente en defectos mayores de 3 centímetros, utilización de mallas. Y en esta gráfica ustedes pueden ver cuáles son las diferentes localizaciones en las que van a ir las mallas de acuerdo a la técnica quirúrgica de reconstrucción de la pared abdominal que vayamos a utilizar. Entonces, digamos que la estrategia quirúrgica más simple es el cierre primario, pero hay casos muy extremos en los que los defectos herniarios son muy grandes o en los que se pierde el continente abdominal y un gran porcentaje del contenido abdominal está por fuera de la cavidad, digamos que albergada en el saco herniario. Esto es lo que denominamos una hernia compleja. Para tratar de llegar a una definición de hernia compleja se han hecho algunas publicaciones. Una de ellas fue publicada en 2014 en la que evalúan diferentes criterios para hablar de hernia compleja, criterios desde el punto de vista infeccioso, recurrencia, utilización de mallas previas, pero los dos factores más importantes son estos dos: que la longitud de la medida del defecto sea mayor o igual a 10 centímetros de eje transverso o que haya una pérdida del dominio mayor del 20%. Esto se evalúa mediante estudios de imagen como tomografía y índices tomográficos que han visto en reuniones previas, como el índice de Tanaka, por ejemplo. Entonces, el tema de hoy es la utilización de toxina botulínica, una toxina producida por varias especies de clostridioides y que tienen su indicación en hernia compleja, que ya vimos cuál fue la definición, que se ha buscado con la utilización de la toxina botulínica: evitar las complicaciones del manejo quirúrgico complejo, que son esas estrategias quirúrgicas que les mencioné, especialmente de separación de componentes. Es decir, la utilización de la toxina lo que ha buscado es que los cambios que ella induce en los tejidos permitan llevar a un cierre de la línea media sin tener que hacer disecciones tan extensas o liberación de, por ejemplo, del músculo transverso, que llevan de la mano complicaciones asociadas importantes. La principal indicación son defectos mayores de 10 centímetros y pérdida del continente, pero esto lo veremos un poco más adelante. Activa el micrófono ahí, negro. Con respecto entonces a las ventajas y beneficios, digamos que lo primordial es generar una parálisis temporal de los músculos de la pared abdominal, que esto nos permite lograr una reducción del defecto herniario, pensando, digamos, en una reconstrucción posterior. Esto pues lo que genera la toxina es una relajación muscular, que lo que se ha demostrado en estudios tomográficos es que primero disminuyen el grosor de las fibras musculares que están totalmente retraídas en la pared abdominal
y que también generan, digamos, por esta reducción, un alargamiento de las fibras musculares que posteriormente permite una disminución del espacio de la hernia abdominal para un posterior cierre sin tensión, que es lo más importante de la pared abdominal. Digamos que ahorita vamos a ver un poco más en detalle de estos datos, pero digamos que los estudios principales, el doctor Ibarra Hurtado, un cirujano plástico en México, fue de los primeros que inició con este tipo de reconstrucción de la pared abdominal, donde se dieron cuenta que la aplicación de la toxina botulínica podía, digamos que, disminuir el campo de la hernia para así, posteriormente, en un segundo tiempo quirúrgico, llevar a un cierre primario. Digamos que aquí lo que se demostró a grandes rasgos es que pacientes que tenían un defecto de la pared abdominal mayor a 10 centímetros, cuando se les aplicaba la toxina botulínica, al cabo de 4 semanas lograban una reducción en el tamaño de la hernia, un promedio más o menos de 5 centímetros. Eso pues digamos que también tiene que ver con el tipo de la complejidad de la pared abdominal, pero digamos que es un promedio adecuado para poder hacer en un segundo tiempo el cierre de la pared abdominal, que pues, 5 de cada lado de la pared, pues podemos hacer un cierre sin tensión. Esto fue de los primeros artículos donde ellos demostraron cómo pacientes con defectos de la pared abdominal extensos, pues digamos tenían unas fibras musculares más o menos de 8 centímetros, que al cabo de 4 semanas lograban tener un alargamiento de estas fibras musculares más o menos de 2 a 3 centímetros, como en un eje, digamos, vertical. Y ya con respecto al grosor, lo que pasa con estas hernias cuando se tiene la pérdida del domicilio es que todos los músculos están totalmente retraídos y generan un engrosamiento de todas estas fibras musculares. Entonces aquí lo que se demostró es que disminuye el grosor de las fibras de la pared muscular, permitiendo que la cavidad abdominal, digamos, se ensanche, el defecto de la pared sea mucho menor y posteriormente, pues, digamos, hacer el cierre. Algo también importante de la toxina es que en estas fibras también está asociado a que hay una denervación de las fibras musculares que permite una atrofia que posteriormente permite una mejor manipulación de estas fibras. Entonces, digamos que a grandes rasgos de la toxina botulínica, pues es un derivado natural del Clostridium, es un bacilo gram negativo, positivo, anaeróbico y formador de esporas. Más o menos se han descrito 4 toxinas, sin embargo, la más estudiada por su perfil de seguridad y, digamos, la respuesta inmune que puede generar el organismo es la toxina tipo A, que todas estas en común, digamos, están en el grupo de las neurotoxinas que tienen, digamos, 4 componentes principales. El núcleo de la neurotoxina proteica, la proteína hematoglutinina y la no hemaglutinina no tóxica, que digamos que son los componentes de toda la molécula, que son las que, de acuerdo a la composición, pues se van a unir o no al receptor o algún tipo del sitio de la sinapsis de las fibras musculares. Con respecto a la neurotoxina A, es un competidor del receptor de acetilcolina, lo cual va a inhibir la liberación de la acetilcolina y que adicionalmente en los estudios, digamos, que se han hecho a profundidad de esta toxina, también han demostrado que ha tenido un efecto analgésico, ya que al inhibir, digamos, toda esta, la vacuola que se forma para la liberación de la acetilcolina, hay también una disminución en la liberación de algunas sustancias que son proinflamatorias y que pueden estar asociadas a un control analgésico local en esa parte. Digamos que a grandes rasgos, ¿qué pasa cuando se hace la aplicación de la toxina? Pues hay una inhibición de la liberación de la acetilcolina, lo cual bloquea la sinapsis neuromuscular, que esto, digamos, a lo largo del tiempo va a generar una denervación química que finalmente se evidencia como una atrofia de las fibras musculares. Esta es una atrofia que es reversible, precisamente digamos que eso es lo importante de la toxina, y que posteriormente, una vez uno ya le quita el estímulo y la toxina va actuando, al cabo del tiempo, pues estas fibras se pueden, digamos, que regenerar. Lo importante, digamos, de los estudios que han hecho en los estudios tomográficos y con electromiografía es que esta denervación química y esta atrofia ocurre más o menos en las 2 a 3 primeras semanas de la aplicación de la toxina y posteriormente pues digamos que la recuperación de las fibras axonales se hace a los 6 meses. Entonces digamos que esta es la ventana fundamental para poder llevar al paciente a una intervención quirúrgica definitiva. Digamos que
existen grandes, pues como casas comerciales o farmacéuticas que han producido la toxina botulínica tipo A, de las más conocidas, Botox, Dysport y Xeomin, que si bien es la misma toxina, no son equiparables, digamos, en su función, ya que cada una, digamos, tiene un peso molecular diferente, que esto, digamos, lo que nos va a hablar es cómo la toxina se va a distribuir dentro del tejido, pues dentro del músculo, y asimismo, pues generar una respuesta local. Digamos que con respecto al Botox, es un complejo de 900 kilodaltons, lo cual pues hace que la aplicación sea de 500 a 1000 unidades. Dysport es un complejo de 700 kilodalton y Xeomin de 1500 kilodalton. Esto pues como vamos a ver es lo que permite la distribución de la toxina en la parte local del músculo. Más o menos, digamos, las más conocidas o las más utilizadas acá en Latinoamérica es Botox y Dysport. Y como les decía, como no son equiparables, cuando uno va a hacer la preparación tiene que conocer muy bien cuál es la molécula porque la relación, digamos, de Botox frente a Dysport va a cambiar. Mientras que una unidad de Botox, digamos, es lo estándar, cuando aplicamos Dysport, la disponibilidad o la unión es de 2.5 a 3 veces, digamos, su efectividad. Ya digamos como en detalle respecto al Botox, el complejo purificador es de 900 kilodalton. Esto lo que va a hacer es que limita la difusión de la toxina dentro del músculo. ¿Esto qué quiere decir? Que al tener un mayor peso molecular va a hacer que la toxina se mantenga, digamos, dentro del músculo blanco o el músculo que queremos tratar y que no se vaya a distribuir en otros tejidos. Importante en la preparación, digamos que la preparación de la toxina, pues digamos que tiene unos procesos enzimáticos y de temperatura que al momento de la preparación se tiene que sacar de un ambiente, digamos, de un ambiente frío, más o menos de 2 a 5 grados centígrados, y tiene que tener una preparación en solución salina, ya que esto nos va a permitir que se genere un pH ácido en la solución y al momento de inyectarlo, ya que es un medio básico, pues va a permitir que la liberación de la toxina sea más eficiente. Digamos que con respecto a la pared abdominal, frente digamos, a otros procedimientos estéticos, se ha evaluado la adición de albúmina, ya que se ha demostrado que esto permite una mayor biodisponibilidad de la molécula, que potencia su efectividad de forma local 2 a 3 veces a su valor normal. Digamos que normalmente viene el vial con las 100 unidades, uno hace la preparación, ahorita vamos a ver, digamos, cuál es la relación, y es importante que, a diferencia de otros medicamentos como antibióticos u otros medicamentos, digamos, que requieran diluciones, es importante la preparación, ya que la formación de burbujas o la agitación excesiva del producto va a generar una ruptura o una alteración de la toxina y pues no va a tener su efectividad. La otra reconocida es Dysport, es un complejo purificado de 500 a 700 kilodalton. Esto, digamos que permite una mayor migración dentro del músculo. Sin embargo, también se ha demostrado que puede tener una distribución en los tejidos adyacentes que, digamos que no va a generar algún cambio conformacional o un cambio, digamos, significativo para el momento del procedimiento, pero si no se hace una adecuada localización de la inyección, sí puede limitar los márgenes al momento, digamos, de hacer la reconstrucción o cuando se vaya a hacer la valoración definitiva del manejo quirúrgico. Esta diferencia del Botox está diluida en un buffer de fosfato y gelatina, que esto lo que genera es que al tener una molécula de menor peso molecular, tenga unos sustratos que le den cierta estabilidad y que permite, digamos, su adecuada distribución o permanencia en el tejido donde se desea su acción. Bueno, con respecto, digamos que a la técnica de infiltración hay dos, digamos, grandes, una que es por medio de reparos anatómicos y otra es con ayudas imagenológicas. El paciente, pues digamos que se encuentra en supino, normalmente uno tiene que hacer la extensión del miembro superior. La idea es tener unos reparos anatómicos claros, un límite superior que es el reborde costal, un límite inferior que es la espina ilíaca antero superior y la línea media clavicular, la línea axilar anterior y la línea axilar posterior. Normalmente la aplicación se hace entre la línea media clavicular y la línea axilar anterior en 3 puntos que estén equidistantes entre los dos límites.
Hay pacientes que la retracción muscular es severa, o hay pacientes, digamos, que al momento de hacer la palpación, el examen físico, no se logra palpar, digamos, con seguridad los límites. Se pueden tener 2 puntos adicionales de inyección que están más posteriores hacia la línea axilar posterior. Ahí, digamos, que se hace la aplicación de la toxina y de acuerdo con las diluciones. Aquí pues tenemos un ejemplo, este también está sacado el artículo original del doctor Ibarra, donde pues digamos se tiene muy claro los reparos anatómicos y de dónde se puede hacer la inyección de la toxina. Digamos que lo que hablamos, es importante saber cuál es la casa farmacéutica con la que vamos a trabajar, porque de acuerdo a las unidades con las que esté preparada la toxina, vamos a hacer una dilución, que básicamente lo que tratamos es tener una relación 1 a 1 de unidades como mililitros, y así hacer la inyección de la mitad de la dosis de forma equidistante en ambos lados de la pared abdominal, hasta completar el volumen total de las unidades que deseamos inyectar. Ya con respecto a la guía ecográfica, digamos que es más utilizada, tiene mayor confiabilidad para, digamos, asegurarnos que estamos aplicando la toxina en los músculos adecuados, y es paciente en la misma posición, ubicamos el transductor lineal de 8 a 12 MHz en el plano donde logremos visualizar las 3 capas musculares. Una vez logramos visualizar las capas musculares, por medio de un plano transversal, pasamos una aguja y hacemos la inyección en este mismo plano en los 3 músculos, a partir de lo más profundo a lo más superficial, músculo transverso, músculo oblicuo interno y el músculo oblicuo externo. Es claro que tenemos que lograr visualizar que tenemos, digamos, una zona hipoecóica donde aseguramos que la toxina está en el compartimento muscular, y que de pronto no estemos en un plano diferente donde no estemos llegando al sitio donde deseamos. Esto también se puede realizar por medio de estudios tomográficos, en tomógrafos que tienen una baja dosis de radiación, en caso de pacientes con una retracción también severa. Sin embargo, pues con una adecuada visualización ecográfica se puede hacer de manera segura. Bueno, y finalmente vamos a mencionar algunas de las publicaciones que le dan respaldo a esta estrategia terapéutica. El primero es el que ya mencionó el compañero, lo voy a mencionar muy rápidamente. El doctor Ibarra en el 2009 publicó, y este es el primer estudio que se publicó al respecto, este trabajo prospectivo reunió pacientes desde septiembre de 2007 hasta enero de 2009 en el Hospital Civil de Guadalajara. Él en total reunió 12 pacientes que tenían hernia incisional, y a los pacientes les hizo la aplicación de toxina botulínica en los 3 planos musculares que dijo el doctor, tanto en el transverso como en los 2 oblicuos, y posteriormente hizo un seguimiento. En 2 de esos pacientes les hizo seguimiento semanal, y en los otros 10 pacientes un seguimiento mensual, y cuando él vio que la distancia del defecto ya no disminuía más en las diferentes evaluaciones, decidió llevarlo a cirugía. El método que él utilizó fue la aplicación de 250 unidades del tipo Dysport, que lo hizo a cada uno de los lados de la pared abdominal. Por lo tanto, en total la dosis fue de 500 unidades por paciente, y lo que encontró fue una reducción significativa, como ya lo vimos en la presentación. Cosas importantes acá, que finalmente cuando lo llevaron a manejo quirúrgico, el doctor definió hacer en aproximadamente la mitad de los pacientes un cierre primario, es decir, no hubo necesidad de hacer separación de componentes, pero en la otra mitad sí fue necesario hacer una estrategia quirúrgica compleja. El segundo estudio que les traigo es este, publicado en 2016 por la doctora Adriana Hernández. Hizo un estudio descriptivo retrospectivo en el que acumuló 36 casos consecutivos de pacientes con hernia incisional gigante, definida como un diámetro de 10 a 15 centímetros. Esto fue entre 2011 y 2013. Realizó la inyección de toxina botulínica, en este caso la marca fue Botox, también lo hizo en 5 puntos como lo había hecho el doctor Ibarra, y esta inyección se realizó un mes previo a la cirugía. Luego le hizo
reconstrucción de la pared abdominal mediante cierre simple o separación de componentes, técnica anterior. Les realizó una tomografía de abdomen antes de la cirugía y realizó un seguimiento hasta 18 meses. ¿Qué encontró? Que en el 75% de los pacientes a los cuales le aplicó toxina botulínica logró hacer un cierre sin tensión, algo que no hubiera sido posible si no hubiera utilizado esa estrategia. Apuntes a hacer en este estudio, que las estrategias de la colocación de la malla fueron muy diferentes, puso la malla en diferentes planos, incluso en algunos de los pacientes utilizó 2 mallas, y que hubo pues, un número de complicaciones que no es despreciable, pero que todas ellas fueron, o que la mayoría de ellas fueron leves. No hubo ninguna mortalidad en este estudio. Posteriormente, el doctor Palmisano en Argentina pues, lideró un estudio multicéntrico incluyendo instituciones en España, y realiza este estudio prospectivo multicéntrico desde abril de 2016 hasta abril de 2019. En total se incluyeron 38 pacientes que tenían una hernia primaria o una recidiva. No queda claro en el estudio cuando uno lo lee si lo que incluyeron fueron pacientes con hernia ventral sin antecedente quirúrgico o si ya habían tenido un antecedente quirúrgico, solo en los casos de recidiva. Y incluyó pacientes que tuviesen un defecto entre 10 y 15 centímetros en el eje transversal, es decir, que cumplen el criterio de hernia compleja. Pero uno de los criterios de inclusión era que no tuvieran pérdida del domicilio, que se entiende como que el saco herniario tiene menos del 20% del contenido visceral del abdomen. Utilizaron diferentes marcas, estas dos principalmente, Xeomin y Botox, y estas fueron las dosis utilizadas. Sin embargo, otro apunte de este estudio es que ellos cambiaron la dosis de acuerdo al índice de Tanaka y de acuerdo al espesor de la musculatura de los músculos laterales. Y esto es algo que uno diría, bueno, entonces el criterio para utilizar una dosis u otra de la toxina en estos pacientes queda muy asociado a la relativa subjetividad, a pesar de que los parámetros de medición hayan sido en teoría objetivos. Encontraron que se logró el cierre sin técnicas quirúrgicas complejas, aquí hay errores complejas, en todos los pacientes. El estudio de la doctora Adriana Hernández fue de 75% y ellos lo lograron en el 100% de los casos. Aparentemente solo hernias ventrales y sus recidivas, y no queda claro si incluyeron hernias incisionales como primer evento de complicación. Complicaciones del 36%, una de ellas tuvo una recidiva, era un paciente que había tenido un seroma, un hematoma, una sobreinfección y tuvo una recidiva temprana de la hernia. Ninguno de los pacientes murió. Y la observación que dejo es esto de la variabilidad de la dosis y en la marca de la toxina. Ya cuando uno revisa más literatura, uno se encuentra que hay varias revisiones sistemáticas y metaanálisis, incluyendo uno de este año que nos compartió el doctor Francisco Pérez. Sin embargo, no son tanto los estudios que analizan específicamente el efecto de la toxina botulínica. Es decir, sí los hay, pero las revisiones grandes suelen mezclar diferentes estrategias de adyuvancia en reconstrucción de pared abdominal. Específicamente, estudios que mezclan tanto la utilización del neumoperitoneo progresivo con el uso de toxina botulínica. Entonces, hacer una fuerza de asociación de un factor aislado como la toxina botulínica no es tan fácil en esos estudios que les digo. Estas 3 publicaciones sí analizaron puntualmente el uso de toxina. Voy a mencionar rápidamente 2 de ellas. La primera es esta publicada en 2021, una revisión sistemática y metaanálisis de un grupo holandés. Incluyó 23 estudios con casi 1000 pacientes. Sin embargo, los estudios de calidad pues no eran tantos, solo había un RCT y estudios comparativos solo fueron 5, 2 de ellos prospectivos y 3 retrospectivos. Se hicieron entre 2009 y 2021 y lo que evaluaron fue el impacto de la longitud de los músculos laterales y la reducción del tamaño del defecto en la línea media. Lo que más nos interesa de los resultados es que los músculos, tanto los oblicuos como el transverso, lograron una elongación significativa a ambos lados de la pared abdominal y con un intervalo de confianza que no cruza la unidad y con una heterogeneidad aceptable. En cuanto al tamaño del defecto herniario, también mostró una reducción significativa el análisis de todos estos estudios. El segundo es otro metaanálisis publicado el año pasado, la revista Hernia, revisión sistemática y metaanálisis de un grupo brasileño. Incluyeron 17 estudios, se incluyen inclusive las publicaciones latinoamericanas que les mencionaba, y evaluaron los mismos desenlaces, impacto tanto en la longitud de los músculos laterales como en el tamaño del defecto herniario en la línea media. Encontraron que la distancia de los músculos laterales sí se veía beneficiado el uso de la toxina, pero
no encontraron tanta asociación con el cierre del defecto en la línea media, aunque ellos concluyen que definitivamente el uso de la toxina botulínica sí es una estrategia que mejora el cierre del defecto herniario y disminuye el requerimiento de terapias quirúrgicas complejas como la separación de componentes. Entonces, después de hacer esta revisión, nosotros llegamos a varias conclusiones. Una de ellas es que las hernias complejas requieren medidas ayudantes para lograr cerrar la línea media y estas terapias ayudantes reducen las complicaciones. El uso de toxina botulínica ha demostrado ser útil en aumentar la longitud de los músculos laterales, pues anterolaterales del abdomen, en disminuir el diámetro del defecto herniario en la línea media y en disminuir el requerimiento de manejos quirúrgicos complejos de la pared abdominal. Es decir, pacientes a los que no se pacientes en los que tienen defectos grandes y que no sometamos a terapia con toxina, probablemente la única forma de lograr un cierre de la línea media sea con técnicas quirúrgicas complejas. Eso es lo que ha logrado la toxina, disminuir la necesidad de esas disecciones tan extensas de los músculos de la pared abdominal. ¿Qué ganamos con esto? Con evitarnos esas complicaciones, esas intervenciones tan complejas, pues hay una menor tasa de complicaciones. A pesar de que hay muchos flujogramas de manejo y hay muchas recomendaciones de tratamiento con la toxina, realmente no hay algo estandarizado ni siquiera en cuanto a dosis. Cuando uno ve las conferencias, por ejemplo, de los grupos latinoamericanos que también nos compartieron los profes, uno ve cuando los principales expertos de los diferentes países comentan, no, es que yo lo hago con tal molécula, a tal dosis. No había claridad, por ejemplo, en una de estas charlas en cuanto al sitio exacto de la inyección de la toxina, ya que debe ser completamente intramuscular, tampoco en cuanto a la cantidad de puntos, y hay estudios emergentes o en desarrollo ahora que hablan de que una inyección única podría ser suficiente, más allá de 3 puntos de inyección o 5 puntos de inyección. Y esta falta de estandarización en el manejo hace que sea difícil dar recomendaciones. Es un campo de investigación amplio, especialmente en conjunto con otras terapias preoperatorias como el neumoperitoneo progresivo. Y es aquí donde hay más estudios, cuando mezclan ambas terapias ayudantes. Muchas gracias. Eso es lo que les traíamos. Quedamos atentos a los comentarios y sobre todo quisiera saber la experiencia de los profes que utilizan la toxina para saber cuál es la marca que utilizamos acá, las dosis que utilizamos, si inyectan en 3 o en 5 puntos. Bueno, quería comentar unas cositas. Ya, a pesar de que sabemos que el RIPS te puede dar 5 y 5, ya estamos siendo un poquito más relajados con el uso de toxina botulínica de 8 centímetros para arriba. Y es que los estudios han empezado a demostrar que usted primero se puede ahorrar una separación de componentes como tal. Segundo, el cierre del componente posterior, ahorras de que ya no te vaya a quedar tenso, como nos quedaba por estar ahorrándonos la toxina botulínica en defectos mayores de 8 a 10 centímetros. Y en realidad el uso de la toxina botulínica tiene una muy baja morbilidad. Me parece que tiene tiene más morbilidad un neumoperitoneo progresivo por ser mucho más invasivo. Entonces, la primera recomendación es tener un poco más de laxitud en defectos por arriba de 8 a 10 centímetros, entrar con la toxina botulínica porque se tienen esas ventajas. Lo segundo es en qué basan la dosis de la toxina botulínica, porque eso hasta, incluso ahora... Esa es la pregunta que yo les iba a hacer a ustedes. Eso. Bueno, pero ¿qué parámetros les quedaron como claros para decir? Porque sabemos que los 200 se los ganan todos los pacientes, pero los estudios hablan de 200, de 300, de 400 unidades. Eso tiene que quedar más o menos claro. El músculo como la longitud. O sea, cuanto más retraído es el músculo y más espesor o grosor tenga, mayor dosis. Eso, entonces al principio los primeros estudios le sumaban el índice de Tanaka, pues aquellos que habían perdido domicilio. Pero entonces el cuento es, y a los que no han perdido domicilio y tienen defectos mayores de 8 a 10 centímetros, ¿cuánto le vas a poner si ahí no hay Tanaka que sumarle?
Entonces, semi es el espesor de 2.5 centímetros. Alrededor de 200 unidades, cuando está por debajo de ese espesor, la musculatura lateral, medido por tomografía, obviamente, y cuando está por debajo de 2, de 2 a 2.5 y mayor de 2.5. A los mayores de 2.5 siempre 400 unidades pues repartidas de manera similar. Esa es como la recomendación. Con el doctor David Mejía ya nos bajamos a gaps de 8 centímetros para arriba, los ponemos toxina botulínica porque vemos su efecto en el cierre del componente posterior, que para nosotros es muy importante. Imagínese usted tener un defecto de 10 y que el rib estopa le dé ras con ras un cierre tenso. Usted se queda muy incómodo porque hay que poner una malla retromuscular y a la hora de que se rompa el componente por ahorrarse una toxina botulínica, ya tu malla ya quedó expuesta al componente visceral. Entonces hay que ser problemas como los han tenido todos de autorización y problemas de EPS, pero ¿ah? La orden se la ordenamos es al radiólogo intensivista. El Botox, la molécula Botox. Y la pregunta era para usted, yo que usted las iban a decir. No. ¿Cuál es el pico máximo de acción de la toxina botulínica? No. Mejor dicho, ahora hay dos preguntas. ¿Cuándo empieza toda la toxina botulínica? ¿Cuándo es el pico máximo de relajación de la toxina botulínica? Es la que buscamos. Lo que buscamos es el pico máximo de relajación muscular. El inicio de acción son las pocas. De 4 a 6 semanas es el pico. 6 semanas pico. ¿Y cuánto es el efecto máximo? O sea, ¿cuánto es el efecto en tiempo? Entonces, usted le tiene que explicar al paciente porque entonces ellos se empiezan a preocupar porque se empiezan a pasar de tiempo. ¿Sí? Pero el efecto total de la toxina son 6 meses. Y entonces, ¿qué pasa? Usted le tiene que volver a aplicar toxina botulínica. Sí. ¿Cuál sería la más segura? Hay una isoinmunización, hay una respuesta inmune a la aplicación de la molécula si uno lo hace antes de esta ventana terapéutica, que en Botox es de 6 meses. Entonces, antes de 6 meses no se debería aplicar Botox, pero en las otras marcas sí me falta el dato. En Dispro pasa lo mismo, pero en la otra es que es muy costosa, no tiene inmunización. Usted podría repetir la toxina a las 3 o 4 semanas. Por eso la usan mucho en estética, porque usted puede repetir la dosis, ¿de acuerdo? Pero con toxina botulínica, con Botox como tal, pasa eso, puede haber algo como de aloinmunización, ¿sí me entiendes? Entonces, nosotros lo estamos haciendo así, y se aplica la toxina, a las 4 semanas empezamos neumoperitoneo, creo que funcionan muy bien las dos opciones, porque así podemos dejar el paciente con un rib estopa, porque también he tenido complicaciones de pacientes que le he hecho TAR y se han herniado por el TAR. Entonces la discusión empieza con los grupos grandes de pared abdominal y es el gap de 8 centímetros. Dicen, es que yo con un TAR, yo cierro esa pared. Yo también cierro una pared con un TAR de 8 centímetros. Claro, sin embargo, si usted se va a los artículos de recidivas, el último que salió hace poquito, unas recidivas de hasta el 70%, entonces, ¿por qué es? Lo más probable es porque ese cierre primario haya quedado con tensión. Así haya usted hecho relajación o separación del transverso. Nosotros tratamos de que no quede tan tenso, incluso por eso hay veces que quedan con gaps, que no podemos lograr ese cierre y añadimos la fascia lata para no usar una malla separadora. La idea es buscar el cierre del componente más posterior, porque ya incluso hay otros grupos que dicen que ese componente no importa. Sin embargo, si usted no le da la importancia suficiente a ese componente posterior, la malla en qué posición le va a quedar. Quedaría como una técnica de separación anterior, donde usted cierra el componente anterior y coloca la malla suprafacial.
Porque el IPOM es diferente, porque el IPOM es el que hacíamos nosotros, como nos enseñaron hace muchos años, era que usted anclaba una malla al hueco. Entonces el paciente quedaba con un bulging y usted no le estaba corrigiendo la hernia como tal a ese paciente. Entonces creo que tiene mucha importancia el componente posterior. Yo pienso que siempre se debería cerrar. En algunas ocasiones no lo logramos cerrar, entonces nos toca usar otras cosas que después haremos una charla de eso. De qué más usar cuando nos quedamos corticos en toxina y en neumo. Y yo personalmente, yo no sé si Pacho piensa lo mismo, pensaría yo que el uso mixto de toxina botulínica y neumoperitoneo preoperatorio si es mucha mejor adyuvancia para cierre de la pared que usar uno u otro. Y lo otro es la aplicación. En el Pablo Tobón aplicamos 3 puntos. Yo no soy muy partidario, así se aprendió y se montó el protocolo allá. El protocolo que nosotros hicimos aquí son 5 puntos, pero incluso los mexicanos están yendo ya a 10 puntos, porque ellos dicen que el halo de acción de la toxina botulínica es 1.5 centímetros donde usted lo aplica. Por lo tanto, si usted tiene más zonas de aplicación, más relajación va a lograr en esa pared. Me toca es conversar con los radiólogos, voy a empezar a mirar si ellos le colocan 10 puntos, cuál es el inconveniente, que la aplicación es dolorosa, entonces el paciente no es lo mismo aplicar 5 a 10 puntos porque es muy doloroso. El paciente lo refiere porque les he preguntado y lo he comparado, me dice que es similar a la aplicación de un benzetacil. Entonces usted tiene 10 benzetaciles en la pared abdominal a un lado y 10 al otro, ya uno le va dando como risita las 10 aplicaciones, ¿sí me entiendes? Sin embargo, tiene otro efecto adicional y es el efecto analgésico posoperatorio, y es que en los pacientes que uno le coloca toxina botulínica tiene menos requerimientos de analgesia posoperatoria. ¿Listo? La última charla que dio, no sé cuánto fue, pero coincidencialmente me mandaron la diapositiva. Este palmisano nos manda la diapositiva y promulga 10 puntos en cada lado. De acuerdo, sí. Lo otro que la gente se pregunta es por qué si anatómicamente los filetes nerviosos que inervan la musculatura transversa están entre el transverso y el oblicuo interno, ¿por qué se infiltra es la masa muscular? Es que uno va a la placa mioneural, no a bloquear filetes con silocaína. Me hago entender que es una cosa muy diferente a lo que se hace, por ejemplo, cuando infiltramos un TAP para una colelada o para cualquier cirugía laparoscópica. Ustedes lo que quieren es con la silocaína o la bupivacaína, lo que sea, es bloquear el filete nervioso. Aquí nosotros no buscamos bloquear nervios, lo que vamos es bloquear la parte de la acetilcolina en la placa mioneural específica. Entonces usted necesita volúmenes para bloquear la mayor cantidad de fibra muscular que se pueda. Por eso Ibarra ya va como en 10 puntos, pero hay pacientes que la anatomía no les da. Un paciente de 1.50, 1.40 no les da para colocarle 10 puntos. Es más, ni 5 puntos. Escasamente le colocarán 3 puntos. Entonces no es como tan aplicable a todo el mundo, ¿cierto? Y puede que también aumente el dolor, aumentan los costos y aumenta muchas cosas. Gracias a ustedes. Entonces, ¿alguien en AMA tiene algún aporte o algún comentario? Bueno, muchas gracias a todos. Damos por finalizada la reunión.